Hoy estudiaremos la lección número 4, correspondiente al primer trimestre de este año 2026, titulada Unidad mediante la humildad. La repasaremos el sábado 24 de enero. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos en un tema, profundo y que de verdad puede transformarnos. ¿Cómo podemos alcanzar una unidad real a través de un concepto que a veces nos cuesta un poco? La humildad radical. Es una idea que, si la entendemos bien, tiene el poder de cambiar por completo la forma en que nos relacionamos. Así que empecemos. Y arrancamos con una pregunta que, seamos sinceros, seguro que nos la hemos hecho más de una vez. ¿Por qué en los grupos, no sé, en el trabajo, en la comunidad, hasta en la familia, incluso en esos grupos con las mejores intenciones del mundo, de repente surgen conflictos, egos, divisiones? Es un problema súper humano, ¿no? Y bueno, el análisis de hoy lo aborda de frente. Bien, para poder entender la solución, primero tenemos que entender bien el problema. Así que nuestro análisis empieza con un diagnóstico, mirando un caso de estudio muy específico, pero que nos enseña muchísimo: la antigua iglesia de Filipos. Y aquí es donde nos encontramos con una paradoja fascinante. La gente de esta iglesia no tenía un problema de información. Para nada. De hecho, conocían las escrituras al dedillo. Tenían un conocimiento bíblico súper profundo. Pero, a pesar de saber tanto, vivían en un estado de discusión y rivalidad constante. O sea, tenían la información correcta, pero la actitud era la equivocada. Y aquí está el meollo del asunto. La raíz del problema no era la ignorancia, para nada, sino la motivación. Fíjense qué fuerte, incluso las acciones que parecían más nobles, como predicar o servir a otros, en el fondo estaban impulsadas por la vanagloria, por ese deseo de ganar estatus, de tener un mérito personal. El ego estaba al volante. Bueno, pasemos ahora a la solución que propuso el apóstol Pablo, porque de verdad, es radical. No se trata de decir, bueno, voy a esforzarme más, o de reprimir el ego a la fuerza. No. Se trata de un cambio fundamental de mentalidad, una transformación que viene desde adentro. Y el principio central de esta solución es la verdadera humildad. ¿Y qué significa eso? Pues se define como la decisión, y esto es clave, la decisión consciente y activa de estimar a los demás como superiores. O sea, de poner su valor y sus necesidades por encima de las propias. Así de simple y así de difícil. Y es súper importante entender esto. Este cambio no es un truco de autoayuda, no es algo que se logra con pura fuerza de voluntad. Se trata de una transformación interna y profunda, un cambio espiritual que te remodela por dentro y te da esa convicción, por ejemplo, cuando has ofendido a alguien. Y claro, esta transformación no pasa de la noche a la mañana, se cultiva con prácticas diarias. Se recomiendan cosas como el estudio constante de la Biblia, tener una vida de oración y testificar, que básicamente es buscar activamente a otros para compartir las propias creencias y experiencias de fe. Pero a ver, ¿cómo se ve esta humildad en su máxima expresión? El texto nos da el modelo definitivo, el mapa a seguir para cualquier creyente, la mente, o mejor dicho, el sentir de Cristo. Ojo con esto, el énfasis está en la palabra sentir. El llamado no es solo a cambiar cómo nos comportamos por fuera, sino una transformación profunda de nuestra actitud interna, de lo que de verdad sentimos y pensamos por dentro. Este concepto se ilustra de una forma potentísima con lo que se llama el despojo de Cristo. Miren esta progresión, es increíble. Siendo Dios, con todo el poder y el estatus del universo, se despoja a sí mismo, se hace humano, luego va más allá y se convierte en siervo, y finalmente acepta la muerte más humillante de todas, la muerte en una cruz. La lección central de este ejemplo es asombrosa. Él no se aferró a su divinidad. Teniendo todo el derecho a su estatus, lo soltó. Renunció a sus privilegios de forma voluntaria, por amor, por el bien de todos nosotros. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo aplicamos este modelo tan profundo a nuestra vida, a nuestro día a día? Bueno, la respuesta es muy directa y práctica. La lección nos lanza un desafío: no te aferres. Y miren si esta lista no es actual.
Nos aferramos a títulos, doctor, pastor, director. Nos aferramos al dinero, a las herencias, al estatus social, y con cuánta fuerza nos aferramos a la necesidad de tener siempre la razón en una discusión, ¿verdad? Y esto nos lleva a una pregunta que es reflexiva, pero sobre todo crucial. Si nuestro valor no está en los logros, ni en los títulos, ni en lo que tenemos, ¿dónde está entonces nuestra verdadera valía? Y la conclusión es, al mismo tiempo, simple y súper profunda. El verdadero valor es inherente. No se gana, no se construye con éxitos de este mundo. Se establece por el amor incondicional de Dios, un amor demostrado en el sacrificio de Cristo. Y hay un consuelo enorme en esta idea. Al tomar forma humana, Jesús creó un lazo permanente de empatía para poder entender el dolor y las lágrimas de la humanidad, para siempre. Y terminamos con esta pregunta, que es bastante provocadora. Si el ser más poderoso del universo, el Creador mismo, estuvo dispuesto a vaciarse, a despojarse de todo por amor, ¿qué es eso a lo que nos aferramos con tanta fuerza que nos impide practicar esa misma humildad radical en nuestras vidas? Es una idea para quedarse pensando.